Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar con ustedes en esta noche. El día de hoy es martes 29 de junio del año 2021. Es martes y el Espíritu lo sabe. ¿Sí? Él sabe que el día de hoy tenemos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Vamos a tratar de hablar de las luces y sombras del ministerio pastoral. Y pues vamos a tratar de ir comentando algunos de los aspectos que pueden ser muy significativos al momento de que estamos tratando de entender el don pastoral. Ahora, yo quiero hacer primero una oración. Acabamos de orar, estábamos orando por gente que necesita nuestra intercesión, pero yo quiero orar por el Pablo Cancino, porque ese tipo se le van de repente los santos al cielo, para que entonces Dios permita que las ideas se queden en su lugar y más o menos en orden y podamos entonces expresar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, Padre, ten misericordia de tu Hijo, Señor. Ayúdame a poder expresar lo que ya desde hace tiempo has puesto en mi corazón. Señor, que las notas que tengo no sean lo más importante, que las notas solamente sean un recordatorio de quién eres tú, de las cosas que tú quieres hacer, lo que tú quieres mostrar, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a que en todo eso que hacemos, tú seas exaltado. Que sea tu palabra, Señor, la que finalmente nos ilustre, la que nos lleve, Señor, la que nos haga entender el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, y que en medio de las cosas que tú estás llevando a cabo, Señor, nosotros podamos reflejar la imagen y semejanza del varón perfecto, porque ese ha sido siempre tu anhelo. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. No quiero comenzar con una perspectiva trágica, ¿sí? Más bien quisiera comenzar con una perspectiva esperanzadora antes de hablar entonces de las sombras. Primeramente, a ver, déjenme compartir nada más un pedacito de la pantalla, porque me fui completo. Muy bien, entonces tratando de expresar, ¿sí? de una manera esperamos lo más positiva. En Juan capítulo 10, ustedes recuerdan que es un capítulo hermoso en cuanto a lo que dice Jesús de sí mismo, pero al mismo tiempo nos va a dar la visión antitética. ¿Qué es una visión antitética? Cuando tomas dos elementos, dos personas, dos situaciones y la comparas una contra la otra como estrategia de enseñanza. La versión o la forma antitética es muy común en la Biblia. De hecho, es una forma antiquísima porque es la mejor manera de explicar algo en un contexto a partir de una metáfora. Utilizas entonces dos referentes que son como el día y la noche. Eso es antitético, ¿sí? Como el calor y el frío. Eso es antitético. Dos cosas que son opuestas entre sí y cuyas características entonces nos van a ayudar a entender mejor aquello de lo que estamos hablando. Y entonces Jesús en capítulo 10 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, noten, ¿sí?, el término, porque el término es un término muy humano. No está diciendo que es una mala gente, está diciendo alguien que trabaja por la paga. Ese es el asalariado. Entonces, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, deben ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas o por las ovejas de mi Padre, ¿sí? Y entonces,
Si comenzáramos a partir de aquí a hablar de lo que significa el ministerio pastoral, tendríamos que decir que el ministerio pastoral saludable, el ministerio pastoral que ha sido restaurado, es aquel que nos lleva a parecernos, a ser semejantes a Jesús. ¿Qué es el ministerio de Jesús? El que da su vida por las ovejas. Ahora, ¿qué beneficio hay en tener una oveja cuando en el momento en el que salga el lobo, vas a poner tu vida y te va a matar el lobo por salvar a la oveja? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida por tu perro? Entonces, ¿cómo? Bueno, por tu caballo. Bueno, por tu gato. Bueno, por yo no sé quién sé. Finalmente estamos hablando de que todo mundo en una cierta razón lógica, uno diría, bueno, pues es un perro, pobrecito perro, yo aquí tengo un conejo que le gusta la teología, y bueno, sí, le tengo cariño, pero lo cierto es que se oye muy cruel, pero no daría mi vida por el conejo. Pero la diferencia es qué sucede cuando en lugar de que tú ves a la oveja como animal, tú vieras a la oveja como tu hijo. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes darían la vida por tu hijo? Tu hijo se está ahogando. Corres el riesgo de que si te avientas, quizá tú también vas a morir. La pregunta es, ¿cuántos se aventarían a pesar del riesgo de muerte, o cuántos se quedarían en la orilla viendo que tu hijo se muere delante de tus ojos? Y entonces parece ser que uno de los problemas fuertes que tenemos con este asunto de si somos pastores o no somos pastores, tiene que ver con un personaje de la Biblia. Me voy a permitir invitarlos a Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Sí? Yo sé que Tercera de Juan tiene solamente un capítulo, así que discúlpenme para los que suene demasiado obvio. Entonces, Tercera de Juan, que en el capítulo 1, en el verso 9, mi computador está decidiendo si les va a permitir ver este misterio. Ok, pero ya se convenció que sí. Y entonces, comparto mi pantalla. Dice, yo he escrito a la iglesia, hablando precisamente de esta iglesia donde se encuentra el hermano Gallo, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos, y a quien quiere recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y ya no le dedica más, bueno, ya dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero, ¿quién es este Diótrefes? ¿Qué significa este Diótrefes? ¿Qué implicaciones tiene? Yo sé que cuando decimos el espíritu de Diótrefes no es que haya un demonio que se llame Diótrefes, más bien deberíamos decir el espíritu que movía a Diótrefes, o el espíritu que tenía atado, contaminado, cautivo a Diótrefes. Diótrefes es un ejemplo del pastor negativo. ¿Por qué es un pastor negativo? Bueno, dice el apóstol Juan, ¿sí? Porque a Diótrefes le gusta tener el primer lugar. ¿Pero qué implica tener el primer lugar? ¿Sí? Decir entonces, Diótrefes, ¿sí? En el griego lo que está diciendo es diose, tiene que ver con Zeus, ¿sí? Y entonces Trefo, ¿sí? El que adora a Zeus, caray, dice uno, ¿cómo que alguien que adora a Zeus, como alguien
que su enfoque no es Jesús y que está en la iglesia, pero que no se comporta como alguien de la iglesia, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de Diótrefes, entonces estamos hablando, ¿sí?, de alguien que aunque está en el cuerpo de Cristo, su comportamiento nada tiene que ver con el ser de Cristo. Cuando nosotros estamos hablando de Diótrefes, nosotros estamos hablando de una persona que se ha mimetizado, ¿sí?, que se ha metido, que ha tomado un lugar que no le toca y que causa de ese tomar el lugar que no le toca, ha impedido un mover de Dios. Entonces, este Diótrefes, ¿sí?, la palabra trefo significa algo que se endurece, ¿sí?, y por endurecerse, bueno, que se sustenta, que son dos acepciones. Por un lado, endurecerse, ¿sí?, no permitir que algo entre, y por otro lado, ¿sí?, es alguien que toma, se llena, engorda, ¿sí?, se abastece de. Y entonces decíamos Diótrefes, el que se llena de Zeus, el que se engorda de Zeus. Pero ¿quién es Zeus? ¿Alguien sabe quién es Zeus por allí? ¿El dios griego? Es un dios griego, ok. ¿Qué más saben de Zeus? El dios del rayo. Hacía en el rayitos. Olimpo. Estaba en el Olimpo, ok. ¿Qué más sabemos de Zeus? Listo, reina, abre tu micrófono. Gracias. A Es ver. que no nos dejamos abrirlo. Todos. A ver, Neftalí. Es el dios del trueno y es como el padre de los dioses de los griegos. Ajá. Pero ¿por qué el apóstol Juan le dice a este que se engorda, ¿sí?, de Zeus, ¿por qué no le pone si se llamaba Juan, ¿sí? ¿Por qué no le dice simplemente pues Juan o Pedro, ¿sí? ¿Por qué utiliza un apodo? ¿Por qué utiliza esta imagen? Porque sería muy raro que alguien que está pastoreando pues se llame Diótrefes. Parece más un calificativo, parece más un nombre clave, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo que creo es que Zeus ellos vivían bajo la cultura romana, pero que había heredado pues todo lo griego. Y yo creo que en este caso él estaba dando a entender que él tenía un falso dios, Muy que bien. no era el verdad. Sí, sí, ¿qué más? Entonces, También, desde que lo estabas diciendo, me habló de un gran ego. Es como, cuando yo pienso en Zeus, pienso en un gran ego, pienso en alguien como muy entronado a fuerzas. De hecho, la historia dice que él y sus hermanos mataron a su papá, estos tres dioses principales. Entonces creo que, bueno, la historia no, más bien la mitología griega, ¿verdad? Porque no es historia. Y entonces, creo que por ahí va la cosa, que el apóstol está tratando de decir, este hombre tiene un falso Dios, no está correcto en lo que está haciendo, está haciéndolo a la manera del mundo, porque en ellos representaba a los griegos al mundo. Bueno, hasta ahí me quedo. Excelente, ¿no? Excelente, Neftalí. Y entonces tenemos un hombre que sus actitudes, más que evocar a Jesucristo como alguien que se entrega, como alguien humilde, como alguien que tiene un corazón para servir, lo que vemos es a alguien que se engorda, se llena, muestra las actitudes de un dios griego. Y los dioses griegos, ¿sí?, aún para los mismos griegos,
tenían fama de ser crueles, de ser duros de corazón, que los griegos siempre decían que los dioses se complacían en atormentar a los hombres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, imagínense, hay alguien que se llama Sísifo, que su castigo era subir una piedra, ¿sí? Todos los días a una montaña, y cuando llegaba al final, ¿sí? La piedra se le caía, se iba rodando otra vez hasta el fondo del valle y el otro tenía que volver a subir la piedra, ¿sí? ¿O se acuerdan de aquel que bajó, que robó el fuego para traérselos a los hombres? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esta historia? No. ¿Eh? O sea, de la historia tal vez sí, pero el nombre del personaje no. Y entonces, ahorita me voy a acordar, perdónenme. Prometeo. ¿Perdón? Era Prometeo, sí. Ujú. ¿Y cuál fue el castigo de Prometeo? Para los griegos fue, lo ataron a una piedra con cadenas y todos los días llegaba un águila, le abría el abdomen, le tragaba el hígado, ¿sí? Y en la noche le cerraban la herida, le ponían un hígado nuevo para que al día siguiente volviera a llegar otra vez el águila y le volviera a tragar el hígado. Más o menos de ese tipo son los dioses, ¿no? Entonces, mi pregunta es, está bien, ya no estamos hablando de los griegos, pero ¿de qué sí estamos hablando? Estamos hablando de personas que toman el lugar al frente de otros y que se enseñorean y se convierten en señores feudales, dueños de vidas y dueños de haciendas, que como esos dioses griegos atormentan a los que están bajo su poder. Y con dolor, con amenazas, con venganza, los tienen entonces allí encadenados para poder hacer con ellos su voluntad. Son dueños de vidas y haciendas. Y entonces dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces, como decía el pastor Neftalí hace un momento, tenemos a alguien que está buscando la preeminencia, alguien que está buscando, ¿sí?, tener el control. ¿Sí? Y entonces, ¿qué encontramos con una persona que tiene un llamado pastoral, pero el llamado pastoral está pervertido? Pues encontramos como en Diótrefes un espíritu de control, controladores de la iglesia. Y entonces él dice, no, aquí nadie va a entrar, yo soy el señor feudal. Solamente mi palabra es la ley. No hay más opinión que la mía. ¿Sí? Y entonces dice él, por esta causa, si yo fuere, o sea, voy a ir, sí, pero va a ser un enfrentamiento y cuando vaya les voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Entonces, usa sus palabras para que al hablar mal del otro, la gente entonces ya no quiera que el otro venga y tenga entonces la oportunidad de hablar en nombre de Dios. ¿Sí? Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, no recibe a la gente que viene, ¿sí?, que Dios envía, y a los que quieren recibirlos terminan expulsados de la iglesia, se los prohíbe, porque todo aquel que venga a quitar el control que tiene, entonces se convierte en un peligro para su control, se convierte en un peligro para su gobierno y él los va a desechar. Y entonces, ¿cuánta gente corrida hay de una iglesia porque alguien pensó diferente que el pastor? Bueno, yo quiero decirle y le quiero pedir un favor, por favor, ¿sí? Usted piense diferente del pastor Pablo Cancino, pero trate de pensar como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Pablo Cancino es un ser humano que se equivoca. Si yo pensara lo mismo que hace 30 años, sí, que me convertí, pues entonces seguramente, bueno, pues no hubiera crecido nada.
no hubiera madurado nada, no hubiera aprendido nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación que tengo el día de hoy, no estoy diciendo que estoy conscientemente equivocado, pero lo cierto es que, siendo honestos, si estamos creciendo y estamos siendo confrontados por el Señor, dentro de algunos años diremos, híjole, y yo pensaba tales cosas, y yo creía que esto era de una cierta manera, y el Señor nos va afinando, nos va perfilando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de crecer con una razonable duda acerca del Pablo Cancino, pero una absoluta seguridad de la bondad y de la misericordia de Dios. Y entonces Diótrefes se convierte en aquel que, a través de sus palabras, de su enseñanza, de su doctrina, le cierra las puertas a lo que Dios puede hacer. Una pregunta: ¿cuál es la iglesia más santa que existe? Por supuesto, dice Diótrefes, la nuestra. Porque fuera de nosotros no hay salvación. Los únicos que tenemos el copyright de la verdad, los únicos que tenemos la brújula de la razón, somos nosotros. Y quien quiera que diga algo contrario a lo que yo digo, está equivocado. Ese es Diótrefes hablando. Y déjeme decirle que Dios distribuye su revelación entre todo el cuerpo. Y cada quien va entendiendo una parte de un rompecabezas maravilloso que es la historia de la salvación. Dios, siempre lo digo en broma, pero debe ser en serio, Dios era de rancho, de Belén Efrata, pequeña entre las naciones. Y en el rancho nadie pone todos los huevos en el mismo canasto. Uno los pone en el zarzo y otros los pone en el pretil, ¿sí? Y Dios distribuye en el cuerpo de Cristo la revelación para que nos necesitemos los unos a los otros, estemos en constante diálogo, que confrontemos nuestras ideas y que juntos busquemos el Espíritu Santo, porque de otra manera nos volveríamos entonces en los manipuladores de la verdad, ¿sí? Jesús entonces está diciendo: yo soy el buen pastor, mas el asalariado. ¿Qué es un asalariado? ¿Sí? Un asalariado es un obrero a salario, es un jornalero, ¿sí? Es alguien entonces que ese es su trabajo. Escúcheme, cuídese de aquellas personas que digan que su trabajo es servir a Dios. Aguas. Ahora, nosotros en Redime tenemos una costumbre que no sé si sea buena o mala, pero el pastor así la puso hace tiempo, y pues no ha cambiado el pastor y no ha cambiado nadie más. ¿Y cuál es la costumbre esta? Pues que todos trabajemos más allá de la iglesia. O sea, la iglesia es un espacio de servicio, la iglesia es un espacio de colaboración, y estamos trabajando todos. O sea, yo sigo trabajando en 2 instituciones, de hecho, ustedes lo saben, trabajo en la Universidad Pública del Estado, trabajo en una institución privada. ¿Para qué? Para que el ministerio no se convierta en mi trabajo y no terminar pensando como un asalariado. Porque el asalariado está más preocupado por su salario que por el servicio que está dando. Y entonces tenemos que estar muy claros de que el ministerio es un mal negocio. Si estuviéramos juntos, yo en este momento le diría, por favor, repita conmigo: el ministerio es un mal negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ministerio te pide un precio que no lo paga ninguna moneda. El ministerio te pide que estés dispuesto a morir por la obra que te ha sido encomendada. Y entonces a veces la gente le dice a este pastor: pastor, cuídese porque si no se va a morir. Y entonces yo no les digo nada en ese momento, pero ahorita estoy dando clase de esto. No sea necio. Cuando yo firmé el papelito que dice servir en este ministerio, significa que esto me va a costar la vida. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida la va a dar por la obra que le ha sido encomendada. Y alguien va a decir: es que eres un necio fanático. Sí, yo soy fanático de Cristo. Sí. Y no entro en razones. O sea, de algo me voy a morir.
¿sí? Ya que no me morí de guapo, me voy a morir de ministro. Bueno, pues está bien, pero usted puede decir lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, quitando toda broma, la gente se muere de muchas cosas, pero la única manera de morir por Cristo es vivir por Cristo. Te cuesta la vida, ¿sí? Sí, Joseph Neftalí también ha logrado sobrevivir, ¿sí? También a la guapura, ¿sí? Y entonces, decir estoy dispuesto a dar mi vida es estoy dispuesto a dejar el trabajo cuando Dios me ha pedido el trabajo. Estoy dispuesto a dejar mi ciudad, mi casa, mi herencia. Estoy dispuesto a dejar mis amigos. Estoy dispuesto a no voltear atrás. Pero el asalariado entonces es alguien que no sirve a Dios. Escúchenme bien. Se sirve de Dios. Lo vuelvo a decir. Un asalariado, espiritualmente hablando, no es alguien que sirve a Dios. No, es alguien que se sirve de Dios. El ministerio se convierte entonces en la industria sin chimenea. Se convierte entonces en su fábrica de hacer billetes. La incapacidad que tuvo para triunfar en el mundo viene a suplirla entonces extorsionando personas. Y eso es tremendo. Un ministerio pastoral corrupto es aquel donde la persona que está al frente, su estilo de vida lo distancia, lo saca del olor a las ovejas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de alguien que está en el ministerio, tendríamos que estar pensando nosotros, ¿sí?, en alguien que su labor lo pone delante y detrás de las ovejas, delante y detrás del pueblo de Dios, delante y detrás, y que va en medio de ellos. Entonces huele a oveja, sabe a oveja. Ok, ¿cuánto es lo que un ministro debe de ganar? Pues no sé con qué ovejas está, así que si yo quiero ganar más, necesito que usted se enriquezca y se vuelva millonario, ¿sí? Ahora, ¿en qué gastamos? Pues gastamos en lo que se necesita. Ahorita estamos ahorrando y estamos invirtiendo y estamos tratando de hacer precisamente para las cosas que vienen. ¿De dónde van a salir? Pues de lo que Dios nos vaya dando. ¿A qué paso vamos a ir? Al paso que vamos pudiendo. ¿Qué significa eso? Que como ministro yo no puedo hacer un sermón que toque sus fibras más sensibles de tal manera de que usted se sienta detestable si en ese momento no me suelta su carro y las escrituras de su casa. Porque entonces en ese momento yo estaría manipulándole a usted. Y está bien, usted lo dio para la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero el día de mañana usted está con la pena de no saber si se queda o se sale porque tiene casa rentada, no tiene trabajo, y se convierte entonces en una persona que terminó siendo un mal testimonio para sus hijos van a aborrecer el nombre de Jesús porque se sintieron robados por la iglesia. Y entonces no podemos hacerlo. Ahora, una cosa muy diferente es que Dios a medianoche lo levante, ¿sí?, y le haga sentir que usted tiene que hacer cierta situación, lo que sea. Bueno, pues entonces ya no es porque el pastor le torció el brazo, es porque Dios le está diciendo, y si Dios se lo dice, Dios se lo va a respaldar y Dios le va a suplir a usted. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Y entonces, ¿qué vemos en el perfil de Diótrefes? Diótrefes es una persona ambiciosa, egoísta, quiere para sí. El pastor con un corazón sano en las herramientas de Dios es una pala. Siempre está, llena la pala y la avienta para un lado, llena la pala y la avienta para otro lado. Está distribuyendo en otros. Pero el que tiene un corazón perverso en el pastorado, lastimado, su herramienta es el azadón. ¿Cómo se trabaja el azadón? Todo para adelante, todo para adentro, todo para adentro, ¿sí? Y entonces el azadón está haciendo cerrito alrededor de él. Dice Paul Washer, y a mí me cae muy bien este hombre, es duro para predicar, cosa que me fascina, ¿sí?
es de los bautistas renovados del sur de los Estados Unidos. Este hombre ha tenido una vida como misionero en América Latina, conoce muy bien la mentalidad del cristianismo latinoamericano, ahora está ya en los Estados Unidos y tiene una palabra profética, a pesar de que entre los bautistas nadie lo diría así. Y él dice, es muy curiosa la doctrina de la prosperidad, cuando el único que prospera es el pastor. Ese es Diótrefes. El que habla de prosperidad, pero el único que prospera es él. El que habla de riqueza, pero el único que se enriquece es él. ¿Qué sucede con una iglesia que la gente llega miserable? Porque todos llegamos miserables en el cuerpo de Cristo. De alguna manera, ¿verdad? Pero después de 20 años, la persona sigue miserable. Entonces no hubo prosperidad espiritual. ¿Sí? Juan, si ustedes se acuerdan, voy a ir a tercera de Juan una vez más, ¿sí? Antes de llegar a Diótrefes. Y en tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 2, ¿sí? Después de hablarle al amado Gallo, ¿sí? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué diríamos de una persona que tiene un manto saludable en el pastorado? Que todo lo que toca prospera. Lo voy a volver a decir. Todo lo que toca prospera. Ahora, yo anhelo esa don de multiplicación, ¿sí? Como la multiplicación de panes en el Señor. Y yo digo, Señor, aunque no sean panes, con que sean diamantes, ¿sí? No le hace, ¿sí? Aunque no los podamos morder, los cambiamos por alguna cosa, ¿no? Porque siempre hablamos de cuestiones económicas, pero hay cosas más importantes que lo económico, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que un don pastoral debe de hacer es que las personas elevemos nuestra capacidad de poder recibir una mejor retribución por nuestro esfuerzo. Mili, ¿desde hace cuántos años hablamos a la gente de que necesita meterse a estudiar? Desde que te conozco hace 13 años. Ok, ¿tú Y a lo dejaste mejor lo has hecho antes. ¿tú dejaste de estudiar algún día? No, al contrario, estoy en doctorado. Ok, ya, de hecho ya terminó Mili sus La créditos maestría. doctorales, bueno, la maestría, y ahora está en el doctorado, ¿sí? Me falta un año. Y la idea, ¿cuál es? Ojalá todos pudieran estudiar, y tú dices, bueno, no todos van a tener ese llamado, está bien, pero entonces comienza un negocio. Desarrolla algo, desarrolla tu capacidad, que los talentos que Dios te ha dado se multipliquen. No para que me des a mí, no, para que Dios utilice los dones que ha puesto en tu corazón y que multiplique la bendición para ti y para los tuyos. Entonces, yo he entendido que a una vaca, por más que te la suenes, no da más leche. Eso me lo enseñaron cuando yo tenía 6, 7 años y teníamos vacas aquí, ¿sí? Y había una persona que nos ayudaba a cuidar la vaca y era un hombre viejón, ¿sí? Y pues como toda gente vieja de rancho, ¿sí? Muy sabia en sus dichos de rancho, ¿sí? Y él decía, mira, las vacas, cuídalas bien, aliméntalas, dales de beber. Y si las cuidas bien, van a dar más leche. Le va a ir bien al becerro, le va a ir bien a la vaca y te va a ir bien a ti, ¿sí? Dice, pero a ti te va bien hasta el final. Primero le va bien a la vaca, luego le va bien al becerro y por último le va bien al que ordeña. Y entonces eso es algo que no hemos entendido los que se dicen pastores, porque hay gente que entra al ministerio pastoral y en lugar de darle de comer a la vaca, se come la pastura de la vaca. Y la vaca está flaca y como el pobre becerro no tiene para comer, pues entonces se hacen un escabeche de becerro, sí, y hacen una birria de becerro y ni vaca ni becerro después, ¿sí? Necesitamos un pueblo de Cristo
que prospere, como dice tercera de Juan 2, ¿verdad? ¿Sí? Que tengas prosperidad, ¿sí? En lo económico, no. Que tengas prosperidad en tus propiedades, no. Que tengas prosperidad en tus acciones, ¿sí? En el Bitcoin, no. En todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que prosperidad tiene que ver con llevar claves para que prosperes en tus relaciones familiares, para que sanes tus heridas, para que cambies tus conceptos, para que te desarrolles integralmente. Que tengas prosperidad en tu cuerpo para que lo cuides y no tengas que pagar altas cantidades, ¿sí? En estar yendo al médico cuando estás viejo y necio como el pastor, ¿sí? Y entonces, que tengas una vida saludable en todas las áreas que está a tu alrededor, que tengas un trabajo mejor remunerado para que te tengas que esforzar menos para suplir tus necesidades. Que aproveches tu tiempo para que puedas tener tiempo con tu familia, tiempo de descanso. Todas esas cosas son prosperidad. Y entonces eso te va a dar una vida más estable, te va a dar una vida más feliz. Vas a poder ayudar a otros, vas a poder bendecir a otros, vas a poder ser un ejemplo para otros, ¿sí? Y de esa manera tendrás salud, pero no solamente salud física, tendrás salud emocional también. Y tendrás salud en el espíritu. Tu alma prosperará. La imagen de Cristo prosperará. Pastorear entonces es cuidar al otro para que el otro se convierta en la mejor versión de lo que Dios quiere hacer con él, ¿sí? Y entonces, dice Berta, que hubo un tiempo de pastores gordos, bien comidos, con sobrepeso y se les admiraba y se les consideraba bendecidos por ese estilo de vida comodina. Hoy poco a poco está cambiando. Sí, pero ahora hay pastores metrosexuales. Esa es la parte triste, ¿sí? Y entonces, ahora hay que correr, hay que, dice Berta, sí hay que correr, hay que comer igual que las ovejas y que incluso a veces no habrá ni que comer para que la oveja coma. Bueno, nos estamos acercando a tiempos precisamente donde la iglesia tiene que cambiar. Ahora, ni el pastor fodongo ni el pastor metrosexual. O sea, un pastor que huela ovejas es un pastor que entiende las circunstancias de la vida. Miren, es muy fácil tener una velada de oración cuando el día siguiente te vas a levantar a las 12 del día. Pero tener una velada de oración y estar ya sentado en el escritorio desde las 5 de la mañana, ahí se pone más complicado, ¿sí? Entonces, los que entramos a las 7 de la mañana sabemos entonces que tienes que levantarte muy temprano y por eso entonces a medianoche pues ya está recortado de horas y entonces tú dices, una velada de oración, vamos a orar hasta las 11 y todo el mundo a las 11, pues sí, criatura, si tú no trabajas al día siguiente, no entiendes entonces lo que significa el ritmo de estar haciendo esas cosas. Tenemos que saber lo que significa el esfuerzo que hace el otro. A ver, una pregunta. ¿Cuántos pastores pagan impuestos? Si no trabaja ninguno. Pues si no son cautivos, ¿sí? Fiscales, pues ninguno. Y entonces, ¿sabes lo que significa que en un país como el nuestro, si tú tienes 2 trabajos, tu tasa de impuestos llega a subir hasta el 60% de tus ingresos? Eso es horrible, ¿sí? Y te cuesta carísimo, te retienen un montón y al final del año todavía te dicen, y por cierto, usted nos debe, ¿sí? Entonces, pero el pastor no lo puede entender si no está en el contexto de la oveja. Ahora, decíamos entonces, ¿cómo es el perfil pastoral lejos de Dios? Ok. Una persona que busca acaparar. Eso se llama avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Alguien sabe lo que es avaricia? El querer consumir todo, tomar todo. Ok. Puede ser o tomar lo mejor de lo que hay. Se los voy a decir con Proverbios 11:24. Avaricia, ¿sí? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes son generosos y por eso Dios les multiplica.
Pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Y entonces vienen a pobreza. La palabra correcta diría, se vuelven miserables. Entonces, ¿qué es avaricia? Retener más de lo que es justo. Pablo, Sí, adelante. puede ser Dios tratando conmigo en esa área. Yo renegaba, por ejemplo, porque la camioneta tenía algún desperfecto o porque tenía que arreglar algo de la casa, lo que sea. Y le decía, Señor, pues es que a veces ando al día, ¿no? Y Dios me dijo un día, el dinero tienes que darle vuelta. O sea, yo también bendigo a otros a través de ti. Y creo que eso que el proverbio cuando dice que vienen a pobreza, tiene una lógica, pues cualquiera que sabe algo de administración y de finanzas, sabe que si no le das vuelta al dinero, pues no te va a producir. No, perdón que interviniera. No, no, adelante. Me gusta el diálogo. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona solamente está reteniendo? Se convierte en el mar muerto. El mar muerto es un hoyo que está abajo del nivel del mar, donde como no tiene salida, todo lo que llueve y todo lo que se filtra del Mediterráneo alcanza a llegar desde y termina evaporándose y concentrándose la sal de tal manera que la alta salinidad impide que los peces que típicamente vivirían, ¿sí?, en un lugar salado, ahí no pueden vivir. Plantas que podrían vivir en un lugar salado, ahí se van a morir, ¿sí?, por la alta concentración salina, porque todo lo retiene, nada lo está otorgando, no se está desaguando. Y entonces, el ministerio pastoral, cuando está pervertido, en lugar de ser generoso, se convierte en avaricioso. En lugar de ser desprendido, se convierte en miserable. Miserable es la persona que pudiendo dar más, le pesa dar lo que da. Y entonces debemos de entender que cuando la palabra de Dios nos pone a quienes somos ministros como dignos de doble honra, dice uno, ¿cómo que dignos de doble honra? ¿Sí? La doble porción, y todo el mundo dice, la doble porción. Bueno, el ministerio pastoral es el primogénito, aunque no nos guste mucho decirlo así con el resto de ministerios, pero es primogénito con respecto a los demás. Y el primogénito en el cuerpo de Cristo es el responsable de tener la porción extra de su padre. Ok. ¿Para qué? Supongamos que un padre de familia tuvo 3 hijos. Bueno, 4, ¿sí? Para que cuenten con los dedos de la mano más fácil, ¿sí? Ok, tiene 4 hijos y entonces los 4 hijos aquí están y cada uno de ellos tendría que recibir una parte igual. Pero en lugar de partirse la herencia entre 4, se parte entre 5. ¿Para qué 5? Cada uno de los hijos va a tener entonces su propia herencia como algo que le toca de su padre, pero el primogénito va a tener una doble porción, una por el derecho que le corresponde como hijo, pero otra para cumplir con los propósitos de su padre, las deudas de su padre, para cuidar a la viuda. Y entonces, esa porción extra es para que él no diga, es que yo tengo que cuidar a mi mamá, ¿cómo es posible? Me cuesta. Y dice, no, o sea, tu mamá venía, cuando enviudó, venía también con su alcancía para no ser una carga. Y entonces, el pastor tiene que ser un administrador y esa función le toca al pastorado y es una de las características que debe de tener el ministerio pastoral. Tiene que administrar, tiene que cuidar. Tiene que cuidar entonces los negocios del padre. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado
que está pasando algún tiempo de necesidad y de repente me entero y Dios me dice, ayúdale. Y usted va a decir, es que el Pablo es tan bueno. No, o sea, realmente yo no soy bueno. Lo que estoy haciendo es de la parte que Dios me pone a administrar, de esa parte yo tengo entonces que atender los negocios del Padre. Ok, pregunta, ¿cuántas veces hemos levantado una ofrenda en la congregación para pagar la renta? ¿Por qué? Porque de lo que se junta yo tengo que pagar la renta, es mi responsabilidad. ¿Cuántas veces yo le he dicho, no hay papel del baño, vamos a levantar una ofrenda para el papel del baño? No, a mí me toca administrar de lo que está llegando y tiene que haber papel del baño y tiene que haber jabón y tiene que administrarse para que cuando toca pintar se pinte y cuando tengamos que hacer se haga. Y todo eso es parte de la porción extra que le tocaba al primogénito para decir, administralo para la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, tenemos que crecer, sí, porque hay personas que su llamado ministerial quizá únicamente sea estar cuidando dentro de la casa. Quizá hay alguno que no vaya a trabajar por fuera. Bueno, pues entonces de ese tiene que recibir alguna porción para que pueda vivir, ¿sí? ¿Qué porción? Pues una porción como cualquier otro obrero. Y dices, como obrero, no como hijo de jeque árabe, no, como obrero. Hay una congregación que yo admiro en algunas cosas, me parecen muy razonables, y hay algunas que de repente digo, ay, se me hace que está medio duro, pero me parecen muy sabios. El hermano se llama Jacobo, es pastor de la iglesia de Cuernavaca, de la iglesia cristiana de Cuernavaca. ¿Saben cuánto gana un pastor con ellos? Ellos reúnen todo, ellos tienen una organización y ellos recaban todo, ¿sí? Todo, todo, todo. Y entonces ellos tienen un sistema de administración no me gusta porque suena como franquicia, ¿verdad? Pero entonces ellos le depositan al pastor la renta, los gastos, el no sé qué, ¿sí? ¿Y cuánto gana un pastor? Gana lo que gana un maestro de primaria. Yo no sé si sea mucho o sea poco, sí, yo creo que los maestros de primaria, algunos ganan muy bien si tienen carrera magisterial, ¿sí? Y otros si no, pues no tanto, ¿sí? Y entonces tú dices, eso es lo que ganan, como un obrero, como un asalariado, ¿sí? Ahora, es bien importante, y yo digo, está bien, ¿sí? Pero es bien importante regresar al punto de lo que decía el Señor Jesús, ¿sí? Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Durante todos los años que he estado en el ministerio y he trabajado, la bolsa del Pablo Cancino es la misma bolsa de Dios también, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios me da para lo propio y para lo ajeno. Y de repente cuando de lo propio dice uno, Señor, pues ya te di, bueno, pues agarro de lo que Dios me ha dado y entonces empezamos a llenar los huecos y las cosas que hacen falta y seguimos creciendo en medida de que la gente sigue apoyando, ¿sí? No debe de haber entonces ambición en eso. Berta, te escucho. Berta. ¿Levantaste la mano, Berta? Mucho. Sí, deja. Cierro mi video porque se interrumpe la conversación, creo. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ya Ok. te escuchamos. Sí, cuando se empieza a manejar un salario así, corre riesgo en algo, en un tema que siempre se ha tocado en Redime, la intención del corazón. Creo que cuando ya se empieza a manejar un salario, es bien riesgoso eso, la intención del corazón. ¿Qué tan fácil puede ser el riesgo de que la intención del corazón comience a cambiar cuando ya sabes que tienes un salario asegurado semana tras semana o quincenal o mensualmente?
¿cómo puede eso llevar a cambiar de un momento a otro la intención de tu corazón, la búsqueda del Espíritu, la búsqueda de la guianza de Dios, del alimento que vas a ofrecer, del platillo que vas a servir a la iglesia, cuando ya sabes que tienes un salario ganado, sin importar el esfuerzo, la búsqueda, la entrega que hagas delante del Señor, si ya sabes que tienes todo? Sin embargo, como tú dices, cuando ya tienes un corazón bien puesto y el propósito bien puesto, que sabes que depende tu día a día delante de Dios, creo que eso te hace mantener la firmeza, porque sabes que tu provisión y tu búsqueda depende totalmente al 100% de Dios. Eso nos mantiene en un camino y en un propósito constante. No sé, es mi perspectiva. Bueno, yo te podría decir que tener un salario efectivamente te da seguridad. Eso es bueno. Ujú. Pero el problema es ese concepto de que el que paga manda. Eso es lo malo. Y entonces, si mi salario depende de que la gente que está a mi alrededor esté contenta, entonces no te voy a poder llamar la atención cuando estás haciendo algo equivocado. Y voy a terminar siendo entonces un asalariado de aquel que paga. Hay denominaciones en donde la junta de ancianos le paga al pastor, y si el pastor quiere entonces llamar la atención, le dicen, ¿sabe qué, pastor? Este sermón no estuvo muy bien, y entonces ahora no le vamos a pagar. ¿Sí? Neftalí, ¿tienes alguna experiencia sobre eso? Sí. ¿Puedes comentarnos un poquillo cómo funciona ese asunto? Sí, en algún lugar en un lugar X, ¿verdad? Donde estaba yo pastoreando, la que era la encargada del dinero, nos daban, ellas determinaron, las personas, determinaron que nos iban a dar un salario a mi esposa y a mí. Era un salario muy significativo, pero poco o mucho era un salario. Y yo les dije, si me lo dan o no me lo dan, entonces voy a servir a Dios, ¿no? Pero después empezaron a querer poner como lo que yo debía predicar, cuándo debía hacerlo, a quién debía llamarle la atención y a quién no. Y entonces fue que yo dije, no, o sea, prefiero que no me den nada, pero de todas formas yo voy a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y pues así fue. Ahora, tú como profeta, porque también fluyes en lo profético, ¿hasta dónde es un conflicto que alguien te diga que tienes que predicar? Pues completo, o sea, es un conflicto tremendo porque de por sí no lo voy a hacer, ¿verdad? A una congregación me invitó a predicar y antes de invitarme me dijeron que tenían que predicar y no acepté la invitación porque, eh, pues, no solamente como profeta, sino como hijo de Dios, como consiervo de Dios, se puede llamar así, como colaborador más bien. Pues yo no estoy para quedar bien con la persona, sino con Dios. Y como tú decías el domingo, bueno, no sé si lo dijiste en la predicación, pero cuando platicábamos, tú decías, pues me conviene más quedar bien con Dios que con las personas, porque pues al fin y al cabo con Él es mi pacto. Y, y pues si yo comparo a Dios con el resto de la humanidad, pues Dios sale ganando. ¿Se acuerdan ustedes de el siervo que estaba con Eliseo? Se llamaba Giesí. Y cuando aquel hombre que era un sirio Namán, que estaba leproso, fue con el profeta, y el profeta ni siquiera salió de hecho a hablar con él, ¿sí? Le dijo a través del siervo que fuera y se bañara 7 veces en el Jordán. El otro iba enojado. También su siervo de Namán le dijo, oye, si te hubieran dicho algo más difícil lo hubieras hecho, pues ve y haz lo que te están diciendo, ve y bañate 7 veces. Obedeció, ¿sí? Aunque le costaba por su orgullo, va, obedece, se baña 7 veces, y cuando regresa, cuando sale limpio. En su deseo de dar las gracias, lleva oro y lleva vestimentas de alto precio
para regalárselas al profeta. Y el profeta dice, no, gracias, llévatelas de regreso. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Giezi? Las tomó, se las apropió, ¿sí? O sea, cuando se fue el otro, va detrás de él y dice, oye, ¿sabes qué? Siempre sí, que dijo el profeta que sí le dejaras unos vestiditos. Y el otro dijo, ándale pues, o sea. ¿Y qué terminó sucediendo? Terminó perdiendo el llamado que Dios tenía. Terminó siendo repudiado por su ambición. ¿Cómo puedes saber tú que una persona es ambiciosa? A ver, ¿cómo distinguir a una persona ambiciosa? ¿Qué es la ambición? La ambición no es dinero, la ambición es poder, control. ¿En dónde se forma la persona? ¿En dónde va la fila? ¿O quiere usar la tarjeta VIP? ¿Qué acaso los pastores tienen más hambre que el resto de los mortales? Se supone que es más maduro, debería de poder soportar más el hambre o la desesperación y formarse donde le toque. Y entonces, ¿por qué tenemos que formar al pastor antes y como si fueran los hijos de Elí, dejarlos que saquen, sí, con el trinche de la olla desde el principio, las piezas más jugosas, ¿sí? Pues que le toque el buche también y que le toque la pata del pollo. Si eso es lo que le tocó, bendito sea el Señor. Y si le tocó algo que no le gustaba, entonces que ejerza su fe, levante el plato al cielo y que el Señor lo llene con un pollo completo. Pues sí, se supone que es el hombre de fe. Pero, ¿cómo notar que alguien entonces es avaricioso? El don pastoral pervertido va a buscar, decíamos, servirse de. Y entonces quiero estar en el primer lugar. Diótrefes, le gusta tener el primer lugar. Le gusta estar sentado en el lugar privilegiado de la mesa, donde le van a servir rápido, donde le van a servir primero, ¿sí? Donde todos los demás están viendo, ¿sí? Se les está paseando la manzanita, pero él está ya comiendo y feliz, ¿sí? Ser pastor significa dar ejemplo. Ejemplo de actitud. Ahora, siendo honesto, ¿me gusta? No, no me gusta. Me gusta comer antes que todos. Pero yo le tengo que decir al Pablito Cancino, pues, usted es el pastor, ¿sí? De ejemplo. A veces se le quiere olvidar, ¿sí? Y entonces le he pedido a mis amigos que están a mi alrededor que le recuerden al tal Pablito, ¿sí? Aguas con su testimonio, ¿sí? Y entonces ese era parte del conflicto entre Pedro y Pablo, ¿sí? Y aunque se decía que eran hermanos y amigos inseparables, no es cierto, ¿sí? Porque Pablo confrontó a Pedro cuando las cosas que estaban haciendo eran de condenar. Porque Pedro le gustaba que lo chiquearan. Pedro andaba siempre con todo y esposa y andaba buscando la prebenda, buscando que lo invitaran a comer, ¿sí? Que lo halagaran. Pero cuando ya se trataba de que era algo políticamente delicado, porque llegaban los de la circuncisión que venían de Jerusalén y él no quería perder su prestigio del sacrosanto hombre que caminaba sobre las aguas, entonces dejaba de hablar con la gente de baja condición, dejaba de hablar con los gentiles y solamente se enfocaba en las personas de mejor condición social. Y debemos de tener mucho cuidado. Entonces el pastor huele oveja, el pastor tiene un corazón para dar. El pastor tiene un corazón sacrificial. Pone el ejemplo. Ahora, es como los papás. El papá le pone el ejemplo a los hijos, pero los hijos a veces están muy chiquitos y no entienden, ¿sí? Pero llega un momento en donde entiendan y pues entonces tomen su lugar y hagan como el papá les enseñó, con el ejemplo. ¿Qué más podemos decir entonces de el pastor? El ministerio pastoral no le gustan los conflictos. Es el menos conflictivo de todos.
Por eso les digo que yo no soy tan pastoral como quisiera. Yo he tenido que aprender y desarrollar en la misericordia de Dios un llamado que no es el mío. No tengo el manto pastoral natural en mí. Hay que desarrollarlo, porque el llamado de Cristo es que desarrollemos todos. Entonces, el ministerio pastoral es diplomático. Tú le preguntas, pastor, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo aquella persona? Fíjate que la persona va a decir, el pastor va a decir, pues sí, no. ¿Usted es indeciso? A veces. ¿Sí? O sea, siempre está a la mitad. Entonces el pastor, la figura pastoral, o sea, si pusiéramos de ejemplo animales, sería como el elefante que se para y que siempre está meneando la trompa de un lado para otro, ¿sí? Y le da la razón a uno y luego le da la razón al otro y le da la razón a uno y le da la razón al otro, porque el pastor le toca una labor diplomática. Entonces el pastor tiene que ponerse en medio y poner el cuerpezote para evitar que haya choques entre los dos, ¿sí? Dice Rocío Iliana, que en Isaías 56:11, voy a ir al versículo para que podamos ver el comentario de Rocío. Isaías 56:11. De hecho, es del ministerio que más se habla, ¿sí? Y sobre todo en la parte negativa, ¿sí? Este versículo una vez lo prediqué y no cayó muy bien en la congregación y tenía mucho que no hablaba hasta ahorita, ¿sí? Dice en el verso 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, ¿sí? Perezosos, dice. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vengan, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a una persona así? Se le llama corrupto. Pastores corruptos. Ahora, ¿qué es peor que un pastor corrupto? Un pueblo corrupto. Porque cada pueblo tiene el pastor que se merece. Y entonces, desgraciadamente, uno diría, este es el pastor. Bueno, el pastor de pastores es el Señor Jesús. ¿Sí? El pastor de pastores, el ungido de Dios, es el Señor Jesús. Y entonces, de repente nosotros, sin darnos cuenta, estamos permitiendo que se prostituya el ministerio. Entonces, ustedes son mi freno. Ustedes son no quienes me dicen a dónde debo de ir, pero son quienes en un momento determinado, ¿sí? Con la palabra, tienen que estarme confrontando y diciéndome, hermano, la función pastoral que tú tienes como investidura te lleva en esta dirección. ¿Sí? Puedo cambiar de terminología, sí. En lugar de menso puedo decir lerdo, memo, insensato, incapaz. ¿Sí? Si estúpido es muy fuerte, entonces puedo decir, pues cualquier otro, el español está lleno de sinónimos, ¿sí? Pero finalmente lo importante es que se hablen las cosas con claridad y que con claridad se represente el ministerio pastoral. Un pastor entonces debe de ser tardo para la ira, ¿sí? El Señor Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Mi esposa a veces me dice que yo tengo mucha paciencia. No es verdad, no tengo paciencia. Pero tengo que pedir la paciencia. ¿Por qué? Porque la función que me toca implica que debo de ser paciente. ¿Con quién? Pues con todos, hasta con el Pablo Cancino. Se le olvida el Pablo Cancino y Dios tiene que venir y reprenderme en más de alguna ocasión. Porque tenemos entonces que recordar que las personas tienen su proceso. Las personas están madurando, no a la velocidad que nosotros quisiéramos. Cada persona está madurando a su propio ritmo, en su propia circunstancia, en su propia capacidad. Y entonces,
entender el ministerio pastoral como el que trae cohesión o como el que, por no llevarlo a cabo, va a dispersar a las ovejas. ¿Una congregación va a crecer saludable? Sí, si hay un ministerio pastoral que está llevando a la sanidad. Y gracias a Dios, el ministerio pastoral se ha ido desarrollando, el manto pastoral se ha ido desarrollando en la congregación y cada vez más el espíritu pastoral está allí. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada vez hay más personas enseñando claves, cada vez hay más personas restaurando a otros, cada vez hay más personas mostrando misericordia, cada vez hay más personas dispuestas a aceptar que el otro está en su propio proceso. Yo no estoy a favor del pecador. Yo estoy a favor de la misericordia. Y la misericordia nos lleva a ver al pecador como una persona en proceso de transformación. Y hay gente que rápidamente puede dejar un pecado y hay gente que pueden pasar años de su vida atorados luchando para dejar un pecado. Y tenemos entonces que ser misericordiosos. En amor, sí, pero con la verdad también. Por eso necesitamos el equilibrio de los 4 ministerios en cada uno de nosotros. Te puedo tener paciencia, sí, pero también te tengo que decir, pero eres muy baquetón, pon de tu parte. ¿Sí? Te doy otra oportunidad, pero da pruebas de arrepentimiento. Manifiesta cambio, transformación. Hazte responsable. Muy bien, desde el día de hoy tenía la intención de poder entrevistar a la pastora Marta, ¿sí? Pero desgraciadamente por las cuestiones familiares no pudo estar. Sí entró, papá. ¿Sí entró? Ahí está Marta Villa. Claro, ahí Oh, está. pues ¿en qué momento me di cuenta? Qué barbaridad. Entré hace ratito, como 10 minutos apenas. Ah, entonces por eso no me di cuenta. Muy bien, Marta Villa, tú eres una pastora, ¿sí? ¿Cómo ha ido Dios cambiando tu temperamento? Yo sé que hubo un momento, y perdón por usar las historias familiares, pero donde eras de mecha corta, ¿sí? Y donde de chamaca eras la defensora de los pobres y por defender de repente a alguien salías también en conflictos. Pero ¿qué pasó en tu vida? O sea, ¿cómo es que Dios fue cambiando tu corazón para volverte una mujer en prudencia? A través de los procesos que Dios permitió en mi vida, me enseñó a ver con esa misericordia. Los últimos, eso que acabo de decir últimamente, embonaba totalmente con mi vida. Porque yo soy una persona que no le gusta el conflicto, soy una persona que no quiero lastimar el corazón del que tiene razón como el del que no tiene la razón. Veo al pecador no es que le apapache el pecado, simplemente veo su proceso, veo su madurez o su inmadurez y tiendo a esperar a que Dios haga, porque yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es decirle la verdad de Dios, acompañarlo, amarlo y llevarlo si Él me permite en ese proceso, porque hay gente que no te permite, que no abre su corazón, pero yo no puedo ir a invadir el corazón tampoco. Entonces, Dios en los procesos que llevó en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, me enseñó verdaderamente lo que es pastorear. Fue en mi casa. ¿Hubo algún momento en que no fuera así? En la iglesia. ¿Y cómo eras entonces? Siempre fui, como tú dices, fui defensora de la verdad y por eso fui muy golpeada también, muy lastimada. Pero pasó los años y pude ver, o sea, cuál era mi responsabilidad, aceptar mi responsabilidad y ver al otro con esa misericordia, porque yo me equivoqué. ¿En ¿sí? qué áreas? Y veo, ¿perdón qué? Perdón, ¿en qué áreas había desequilibrio en tu vida? En la justicia, porque era una justicia que era meramente querer hacer yo por mi propia mano y no esperaba en la justicia de Dios, no sabía realmente lo que era la justicia de Dios. Yo estaba muy enfocada a
¿cómo te diré? No encuentro la palabra cómo decirte, pero lo que a mí siempre me molestaba es que a la persona se le tratara como, es que no encuentro la palabra y no quiero decir otra cosa, pero que a la persona se le tratara sin misericordia, que a la persona se le enjuiciara, que a la persona se le separara, que a la persona se le desechara. Eso es algo que a mí me dolía y algo que me molestaba y por lo cual yo peleaba, pero no lo hacía con una actitud correcta. Pero no lo sabía, no lo entendí. Pasado el tiempo entendí que la actitud no era la correcta. Entonces yo entiendo que eso era lo que yo anhelaba, ¿no? Amar lo que Dios amaba, pero no era la manera tampoco. No entendía realmente lo que era un pastor, no entendía realmente cuál era mi posición. Yo creo que Dios me estaba formando y todo lo que yo viví en mi pasado es el resultado de lo que soy hoy. No quiero volver a cometer el mismo error y no quiero llevar a la iglesia que viva las maneras que yo viví, los procesos que yo viví. Creo que no podemos evitar que la iglesia viva esos procesos, pero si en mí está que no lo viva de la misma manera, voy a hacer todo el esfuerzo porque no lo viva de la misma manera. Eso es. Porque sale uno muy raspado, muy lastimado y hace algo que no quiero. Una pregunta. Había momentos en donde... No te escucho, se escucha muy bajito. ¿Hubo algún momento en donde para ti era difícil tomar decisiones? Que no te escucho casi nada. A ver, no sé si solamente es contigo o con los demás. A ver, los demás díganme si yo me escucho. Sí, sí te Sí te escucho. escuchas bien. Ok, entonces probablemente haya que subirle por el lado de Marta. A ver, vamos a ver. Mi pregunta, Marta, es si había momentos en donde a ti te costaba tomar una decisión. Si le escribes en el chat la pregunta. Ok, lo que voy a hacer es, le voy a hablar, si me escuchas, Marta, te voy a marcar para que entonces podamos platicar directamente, ¿sí? Vamos a enlazarnos, claro que sí, con nuestra corresponsal, Marta Villa, que se encuentra ya, ¿sí?, en medio del fragor de la batalla espiritual. Y vamos a ver si... Creo que le bajó cuando le estaba entrando una llamada. Porque ahí le bajó el volumen. Ok, debe de ser por allí. Muy bien, entonces. Bueno, Tata. Sí. Ok, a ver, ¿se escucha ahí, Marta, al momento de que está hablando? ¿Me escuchó? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, perfectamente. Ok, entonces vamos a hablar por aquí, ¿sí? Sí. Te preguntaba entonces que si hubo un momento en tu vida donde te costaba o te cuesta todavía enfrentar el conflicto. Antes me costaba, hoy ya no. Antes me costó mucho enfrentar los conflictos. Me daba mucho miedo lastimar el corazón de la gente. Y Dios me llevó a ese equilibrio en mi propia casa. Dios me lo enseñó en los procesos de mi propia familia con mis propios hijos. Y me enseñó que era bueno hablar, era bueno confrontar para tomar decisiones sabias y que yo no tenía que tener temor porque Él estaba conmigo. Pero fue algo muy, muy difícil en mi vida. Yo prefería que otro hiciera las cosas a yo hacerlas, porque había esa falta de identidad y esos temores que venían en mí y me abrazaban y pues yo no los entendía. Pero hoy le puedo dar gracias a Dios porque he tenido conflictos en Santa María y me siento con la persona y platico con ella y le confronto con la palabra, con su pecado, y siento que Dios me ha dado sabiduría para hacerlo en amor. Y veo cómo el corazón de la persona se quebranta y se vuelve a Dios. Y ahora me siento con esa seguridad y con esa confianza de hacerlo
sin producir en ellos una rebeldía hacia Dios o hacia mí. Pero fue algo que Dios trató mucho conmigo por mucho tiempo. Yo creo que lo empecé a aprender cuando llegué a Redime. Y nunca se me olvida aquella vez que me regañaste muy feo. Y nada más te las de caña. A ver, platícales desde la experiencia para que entiendan de la que se han librado. Ah, sí, porque me dijiste que me tocaba la palabra. Entonces, de hecho, la palabra yo ya la tenía, Dios ya me la había dado. Pero yo pedí el apoyo del profeta porque yo tiendo muchas veces a que se ministre. Entonces, yo lo invité, pero nunca pensé que fuera a tomar todo el lugar, pues. Y yo nunca le paré ni le dije nada. Y ya después en el concilio que tuvimos, me pusiste una mega regañadota, pero muy fea que me dolió mucho en mi corazón. No lo que tú hiciste hacia mí, sino que estabas en todo lo correcto. Y yo le dije, Señor, ¿por qué yo siempre, por mis temores, no enfrento a la persona, o no pongo un alto, o dejo que la persona haga lo que quiere y no le importe? Me vea como algo pintado ahí. Entonces, como siempre crecí escuchando que la mujer no tenía que estar al frente de algo y no tenía la autoridad para enseñar o para hacer algo. Entonces yo tenía muchas inseguridades y muchos temores. Y cuando yo llego a Redime, fue lo primero que Dios empezó a tratar. Y yo te decía, no me pongas a predicar. Porque yo tenía muchos miedos. Ahora me siento con mucha libertad para hacerlo. Ahora me siento muy segura de lo que Dios quiere y de lo que Dios, hacia donde Dios me está llevando. Y yo puedo decirte ahora que me siento feliz. Antes no me sentía tan feliz. Ahora me siento feliz. Ahora no me da miedo. Ya entendí a qué me llevó Dios a Santa María. Ya entendí que pronto voy a soltar. Me duele. No es un dolor de que lo voy a dejar, no. Sino es como, Señor, yo agarré cariño ahí, pero yo entiendo que Dios tiene otra cosa para mí. Y estoy contenta por eso. Y estoy contenta, estoy muy contenta. Estoy esperando el momento. Déjame preguntarte, ahorita que tocabas este asunto de soltar. ¿Anteriormente tú tenías problemas para soltar? ¿Soltar a las Sí, personas? mucho. Sí, mucho. Ahora ya no. No me da miedo nada. Le doy el lugar a la gente y dejo que la gente trabaje o opine o algo. ¿Por qué? Porque es lo más sano para la iglesia. Que ellos digan sus opiniones, que ellos te digan a ti o lo que les gusta de ti, lo que no les gusta, y no por eso me siento ofendida, ¿no? Tengo que reconocer lo que hay en mí, y eso antes no lo podía hacer. Me daba mucho miedo, ahora ya lo puedo hacer. ¿Cuál era el miedo? ¿Miedo a qué? Miedo al fracasar, miedo a que me vieran como no competente para hacer algo, miedo a muchas veces, no sé cómo decir la palabra, no que se subieran arriba de mí, miedo a lo que yo había aprendido antes, ¿no? De que yo tenía un lugar y según es un lugar y que nadie podía estar más arriba, cuando yo nunca lo sentí de esa manera, pero yo pensé que eso era así. Entonces, conforme yo fui a la marcha y escuchándote, entonces todos esos miedos se fueron yendo. Entonces Dios me enfrentaba a situaciones en Santa María que fueron quitando esos miedos. Y los miedos se me quitaron cuando llegó Alejandro Santa María, que casi desbarata la iglesia. El miedo se me fue cuando llegó también Ron. Todos esos miedos, Dios me enfrentó a todos ellos, aún a la mamá de él. Yo me enfrenté a muchas cosas que hicieron de mi estómago triste. Pero Dios me decía, cállate, no digas nada, guarda tu boca. Y eso fue para mí, fueron procesos muy duros, muy difíciles. Pero gracias a ellos, Dios me hizo crecer en esa manera. Una última pregunta. Con todas las cosas que tú viviste, ¿cómo ves ahora el ministerio pastoral, ¿sí?, en tu vida? Lo veo muy, ¿cómo te queda? Muy equilibrado. Sé cuál es mi responsabilidad y cuál es mi función y cuál no la es. Ahora te puedo decir que no tengo miedo a
que si Dios me llama a pastorear una iglesia, por sí, así con mi esposo, lo pudiera hacer. No me da ese miedo ya, pero tuve que soltar muchas cosas y sobre todo quitar el egoísmo, quitar el orgullo, quitar la egolatría, quitar muchos miedos al qué dirán y abrir mi corazón y decir, esta soy yo. Eso fue lo que más me ayudó. Y yo creo que la gente fue la que más me ayudó. No sé, yo pienso así. Muy bien, muchas gracias. Déjame preguntarle a la gente, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para la pastora Marta a partir de, ahorita la tenemos aquí en bocina, para que vean la tecnología que tenemos, entonces estamos platicando a través del teléfono. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna mano levantada? Sí. Yo, Pablo, pastor. Adelante, Brenda, qué gusto escucharte. Oeja. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero saludar a Marta, y la estaba escuchando y yo me emociono y la escucho porque la conozco de mucho tiempo, nos conocemos, Marta, todo mi cariño para ti, pero me sorprende, aunque yo sé que es una mujer de Dios, me sorprende el escucharla en este tiempo y yo sé pues que el ministerio pues solamente así es que nos vamos forjando a través de los procesos y en ocasiones no lo entendemos, pero que Dios nos va llevando. Yo quiero felicitarla por el lugar donde Dios la tiene ahorita, pero que ella ha soportado la prueba. Y felicitarla porque ha perseverado y quería solamente saludarla esta noche y pues que me da gusto pues la obra que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Y que seguro la completará en su familia también. Nada más. Buenas noches. Gracias, Brenda. Sí, un abrazote, Marta. Dios te bendiga y orando por tu ministerio, ¿verdad? Y arriba las mujeres, ¿cómo no? Amén. Lili Perla. Yo tengo una pregunta. El hecho de que ahorita lo mencionaba, que a los pastores es como, no les gusta profundizar en las situaciones de conflicto, sino más bien es como buscar traer la paz, acompañar en el proceso. Mi pregunta para Marta sería en el contexto emocional. ¿Cómo ha sido este desarrollo emocional en tu persona, Marta? El hecho de que ahorita dices, pues es que no me gustaba meterme en conflictos, pero ahorita dices, ahora sé responder. O sea, ¿cómo se da este lapsus en tu desarrollo emocional? ¿Qué parte del carácter, mejor dicho, tuviste que trabajar un poco más? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Mi identidad, que fue lo que Redim hizo en mí a través de las enseñanzas, fue primeramente el comienzo de restaurar mi identidad y buscar la presencia de Dios, donde Dios me fortaleció y fue donde Dios me llevó me mostró quién era yo en él y quién era él en mí, en esta identidad, pero sobre todo a quitar esos miedos que yo tenía. Y que el pastorado no era algo para que yo me enseñoreara o para que yo gobernara, sino era para que yo sirviera. Que el ministerio pastoral era dar todo y recibir nada a cambio. Y ahí fueron quitados mis hijos, porque venimos de un contexto diferente en la iglesia, donde se cree que el pastor es el servido, donde se cree que el pastor es la única autoridad, donde se cree que el pastor puede hacer y deshacer con todo lo que entra a la iglesia, pero no es así. Y conforme vas aprendiendo, entendiendo la verdad de Dios y buscas su presencia, Dios te lleva a ese descanso, Dios te lleva a esa paz y comienza en esa restauración de identidad a darte ese valor para decir las cosas sin tenerle miedo a nadie, a la gente, porque al único que uno le rinde cuentas, aparte de la gente, principalmente sabe, porque Dios es así.
el que nos gobierna, el que nos da lo que nos da, porque por algo nos lo da. Amén. Amén. Gracias, gracias, Mili. Neftalí, te escuchamos. Como supusieron que era yo, ¿verdad? ¿Qué tal si la reina? Ya, pues ya opinaste 3 veces, ya dije, esta está. Adelante. También aquí está mi esposa. Qué Oye, Marta, fíjate, bueno, quiero comentarles a todos quienes no nos conocen o nuestra amistad. Marta es una muy buena amiga mía, yo le amo mucho y me estaba dando mucho gusto, al igual que Brenda, escuchar los procesos como fue de Clara. Quiero decirlo antes de la pregunta que voy a hacer, porque además a través de Marta Dios fue desarrollando en mi vida el ministerio pastoral y creo que a través de mí fue despertando en ella el ministerio profético, que estaba muy dormidillo. Entonces, bendito sea Dios, porque fuimos bendición uno para el otro. Pero quería preguntarte, Marta, uno de las funciones del pastor es el poder administrar, administrar el tiempo, administrar dinero, administrar personas, saber cuándo, cómo, con quién. Esa creo que es una de las cosas que causan más conflictos a los pastores modernos. Entonces yo me gustaría que nos platicaras cómo has desarrollado esta parte, si sientes que la has desarrollado, que yo creo que sí, pero ¿qué dices tú? Y cómo ha sido ese proceso, pues. Porque si vamos a parecernos a Jesús, pues me gustaría escuchar cómo yo también lo puedo desarrollar, o los que están escuchando. Bien. Yo en lo personal y como pastor o manto pastoral que Dios me dio, siempre queremos ayudar en todo y estar en todo. Pero eso te lleva a vivir en un estrés muy grande y que afecta tu salud, afecta tu familia y afecta todo. Entonces, cuando yo empecé a ser afectada en mi salud, Dios me dijo que yo hacía cosas que Él no me estaba diciendo que yo hiciera, que yo las hacía con todo mi corazón, porque Él amaba, pero aún así Él no me estaba diciendo que yo las hacía. Entonces, cuando Dios me dice eso, yo le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, quiero hacer lo que tú haces. Y no voy a ir donde tú no me digas que yo vaya. Si tu presencia, como dijo Moisés, no va conmigo, pues yo no voy. Y eso a mí me costó mucho. Porque a mí me gusta mucho ayudar, me gusta mucho servir. Pero cuando Dios me dice a mí eso, y fue en base que yo me enfermé de tanto estrés, de tanto trabajo, que el ministrar personas y el llevar de la mano a una persona es muy desgastante, pues para mí fue muy desgastante. Entonces no es que Dios no lo quiera, sino que tenemos que tener sabiduría donde Dios dice sí, donde Dios dice no. Entonces, cuando yo enfermé, yo empecé a buscar la presencia de Dios y fue donde Dios me empezó a decir qué había pasado conmigo, por qué había pasado conmigo, y Él no quería que yo hiciera algo que Él no estaba haciendo. Y así es como yo comencé a pararle a muchas cosas, y hasta que Él no me decía, y yo tenía la certeza y la seguridad que Él me decía no, o me decía así, yo lo iba a hacer, pero me costó mucho, porque mi tendencia es hacerlo, pero me costó mucho, me costó. Ahora ya no lo hago, ya siento que superé, aún siento que me falta, pero ya no lo hago, no tengo forma. He visto muchas situaciones en Santa María y quiero no lo hago. Yo estoy tratando con la persona, tú no eres yo, déjame. En la pandemia yo le decía al pastor Pablo, yo estaba angustiada por la iglesia, porque son pequeñitos, no tienen teléfono para decir, bueno, van a ver al pastor, van a ver un servicio en el teléfono, nomás hay 2 familias que tienen el teléfono que puedan ver acá Redime, pero los demás no, estaban angustiados. Y yo oraba por ellos, y Dios me dijo, son míos, dice, y tú les has enseñado una verdad, dice, y tú vas a ver, dice, si esa verdad te implantó sus corazones. Cuando yo regreso a Santa María los meses por la pandemia, Dios me sorprende ver pues, o sea, lo que había en sus corazones y cómo ninguno se fue para atrás, cómo ninguno su fe decayó, aunque son pequeñitos y aunque a lo mejor no tienen la madurez y el conocimiento que muchos de nosotros tenemos, ahí entendí que Dios es un guardador.
y que nosotros no queremos andar haciendo y deshaciendo cuando Dios es el guardador, cuando Dios es el que tiene cuidado de ellos. Y eso a mí me sorprendió mucho y eso me hizo que yo aprendiera más a confiar en Él y entender que Él es soberano en todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a ir cerrando desde esta noche. El ministerio pastoral tiene que cuidar entonces a otros, aún de ellos mismos. Tenemos que formar a las personas, no para que se parezcan a nosotros, sino para que se parezcan al pastor de pastores, para que sean la imagen y semejanza de Jesús. En ocasiones Dios te va a decir, dale a una persona, y en ocasiones te va a decir, no le des, no me estorbes, ¿sí? Yo estoy tratando con él. Hay una edad en donde tú le das todo al niño y hay una edad donde le dices, no, mijo, ya es tiempo de que usted empiece a conseguirlo, ¿sí? Hay un momento en donde tú le das respuestas, hay un momento en donde tú le das preguntas y hay un momento en donde le dices, no voy a hablar contigo hasta que tú hayas hablado con Dios, porque tiene que ir creciendo la persona y madurando. Gracias, Pastora Marta, por ayudarnos en esta mini entrevista y vamos entonces a terminar por este lado con los demás. Buenas noches. Buenas noches. Entonces ya acabo de colgar con Marta. Pues espero que esta segunda entrevista que hemos tenido con respecto al ministerio, en este caso pastoral, las sombras y las luces, podamos darnos cuenta de cómo el carácter de Cristo se puede ir formando y cómo eso nos transforma en áreas de nuestra vida. Yo puedo decir entonces también, lo pastoral no es el llamado natural en mí, no es mi característica natural, pero si tú tienes el anhelo de que Dios desarrolle algo en tu vida, seguramente Dios lo va a poder hacer. ¿Algún comentario final? ¿Alguien que quiera decir si esto sirvió o no? Porque todavía faltan 2 ministerios y todavía podemos cambiar el formato o podemos mejorarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna evaluación breve? ¿Sí? Me gustaría aportar de algo que ayudó muchísimo y creo que también es parte de lo que hace el pastor en este proceso de ayudar a sanar. Hay muchas cosas que muchas veces en este proceso el otro hace sin hacerlo directamente hasta contigo, pero aún esas cosas que logras ver sanas. Entonces, por ejemplo, en estos años a mí me ha tocado ver como parte de la transición de Marta, pero yo siempre la había visto con un corazón muy noble y no entendía como los procesos que ella estaban pasando. Entonces, ahorita que la escucho, me cuadran algunas cosas, pero aún así yo veía como ella en este esforzarse por cumplir su propósito y esta búsqueda que ella tenía, y las veces que yo la escuchaba que decía, voy a preguntarle a Pablo, y es que necesito aprender, y es que necesito buscar. Cuando se fueron a Guadalajara, al Instituto Bíblico, yo en ella, yo veía esa parte y a mí me ayudaban como a entender el ministerio pastoral en mí, que también yo no considero que sea de lo más fuerte, pero yo sabía que tenía la necesidad de aprenderlo y de desarrollarlo. Entonces, algo que es importante es el hecho de que entendamos que realmente nuestro testimonio es eso, no lo que queremos que el otro vea, sino que también lo que el otro ve sin que yo necesariamente esté pensando que me están viendo. Entonces, creo que esas son situaciones que a lo mejor Marta no sabía por lo que yo estaba pasando, pero al verla eso animaba mi corazón. Y decía, wow, esto hay que anotarlo porque veo que esto va de esta manera. Entonces yo lograba ver a Jesús a través de la vida de Marta, por lo que ella estaba haciendo y por cómo ella se estaba esforzando, cómo se esforzaba porque fuera el Espíritu Santo el que le revelara. Entonces eso a mí se me hace algo muy padre que podamos tenerlo,
por el hecho de decir, no solo estamos recibiendo la clase teórica, sino que estamos viendo la parte práctica también. Y eso a mí se me hace muy padre porque hace tiempo no lo teníamos y ahora podemos irnos desarrollando poco a poquito. Vemos destellos de la gloria de Dios. Amén. Y bueno, pues gracias entonces por la participación. Estamos terminando. Como lo decía la pastora Marta, ya en no mucho tiempo habrá sesión de la responsabilidad que ella ha tenido en Santa María y Dios estará levantando entonces un pastor del lugar para que él se pueda quedar y cumplir con esa función. De hecho, ya lo ha estado haciendo, pero para oficializar entonces ese espacio, y tocará ungirlo, tocará orar por él, reafirmar el llamado que tiene, y Marta se reintegrará entonces acá, Redime el Aguacate, para venir a fortalecer algunas áreas que Dios necesita que sean fortalecidas entre nosotros a través de ella. ¿Sí? Entonces, gracias Marta, gracias a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición este tiempo juntos. Nos hemos tardado más de lo habitual y les estoy muy agradecido con la misericordia. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias, Talí. Gracias, Tavo. Sí. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, bendiciones para todos y estamos pendientes. Nos vemos entonces en nuestras actividades de la semana. Gracias a todos. See you Saturday. Ok.